Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo momento de nuestra sesión de viernes en esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Estamos abordando las épocas literarias. Ya hablamos de la época antigua, perdón, época medieval, época antigua, época medieval, y vamos a pasar ahora con la época moderna. En la época moderna hablamos de un periodo histórico que va del siglo XV al siglo XVIII. Igualmente, hubo auge de literatura en Europa y particularmente aquí en la época moderna, dentro de este periodo histórico, surgen algunos movimientos literarios que vamos a profundizar en cada uno de ellos. El Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo. Entonces, estos movimientos surgen en este periodo y nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos movimientos tienen características muy específicas. Por ejemplo, en el caso del barroco, el barroco es un movimiento que una de sus principales características es el exceso. ¿Cómo que el exceso? Sí, el exceso en la forma. Hay otros movimientos que son todo lo contrario, muy básicos, muy sencillos, fieles a la realidad. El barroco no. El barroco trata de ser abundante en la forma, y esto lo vamos a encontrar en las siete bellas artes. Por ejemplo, Sor Juana pertenecía a este movimiento, al barroco. Sus obras pertenecían a este movimiento. Entonces, quiere decir que en sus obras hay exceso en la forma, así es, como en el tipo de lenguaje, ¿verdad? Yo creo que se han dado cuenta cómo Sor Juana tiene precisamente esa característica que, además de, bueno, pues ser la décima musa, una poetisa increíble y demás, bueno, pues ella a través de su obra utiliza bastante el lenguaje artístico. Hay bastantes figuras literarias, ahí está el exceso en la forma, en el uso abundante de figuras literarias. ¿Cómo va a ser una pintura? ¿Cómo se refleja esa abundancia en la pintura? Miren, por ejemplo, una pintura barroca tiene exceso en la forma, bastantes adornos. Sí, este marco, esto es barroco. Por ejemplo, quienes son de Ciudad de México, ahí la catedral, por ejemplo, que está ahí en el Zócalo, está, tiene este estilo barroco en su fachada, ¿no? Está este exceso en la forma. Entonces, cada uno de los movimientos tiene características en específico que encontramos dentro de sus obras literarias y dentro de sus obras artísticas en general. Ya decíamos, las siete bellas artes. ¿Qué características predominan en la época moderna? Después de haber pasado la época antigua, la época medieval, todos esos sucesos pues tan drásticos, cambios tan drásticos, ahora viene acá en el modernismo escape de la realidad, viene mayor libertad, el sujeto ya no se debe a una sola cultura, lo cual hace pues que haya mayor diversidad de textos, por lo que se defiende la libertad de expresión. Eh, a diferencia de la época anterior, época medieval, donde se trataba de
digamos que de permear, de tapar un poco la realidad, acá, en la época moderna, se exponen las realidades tal cual como suceden, de manera cruda. Se busca cambiar las realidades desde el individuo mismo y hay revalorización de la cultura precisamente por los periodos que antecedieron y a la llegada también pues de nuevas formas de concebir el arte, de concebir el mundo, etcétera. Y concepciones modernas en ciencia y en investigación. Sabemos que a partir de estos siglos viene cada vez más el desarrollo industrial y posteriormente tecnológico. Algunas de las principales obras que representan a este periodo sabemos que son miles, cientos, pero solo por mencionar algunas, quise mencionar aquí al Don Quijote de la Mancha, del gran Miguel de Cervantes Saavedra, una de las obras literarias o una del, es la obra, principalmente es la obra, digamos que el Santo Grial, ¿no? La obra, la máxima, considerada como una de las máximas obras literarias de todos los tiempos. Quien haya tenido oportunidad de leer al Don Quijote, de Miguel de Cervantes, precisamente se da cuenta el por qué. Por el exceso de la belleza de la palabra que utilizaba Miguel de Cervantes. De hecho, por ahí en las semanas anteriores les puse algunos ejemplos donde describe Miguel de Cervantes a través del Don Quijote, obviamente, eh, la belleza que veía en su Dulcinea. Sus cabellos son oro, ¿sí? Su frente campos elíseos, sus ojos soles. Por ahí decía el ingenioso Hidalgo, refiriéndose a su amada Dulcinea. Entonces, por la belleza de la palabra y el sinfín de aprendizajes significativos, de sabiduría que encierra los mensajes, uno de ellos que siempre tengo presente, que dice por ahí, le dice el Don Quijote a Sancho Panza, ¿no? En una de las acciones que se viven en la historia, que cuando los perros ladran es señal de que voy pasando. Todo lo que nos enseña, todo lo que nos dice, este, mmm, Miguel de Cervantes a través de esta expresión, ¿verdad? Entonces cada uno de los autores precisamente a través de sus parábolas, a través de sus metáforas, a través de sus analogías, nos cuentan pues historias, pero en el fondo nos dan sabiduría, nos dan conocimiento. Vámonos por último a la época contemporánea. Fíjense cómo ya acá participamos más, nos identificamos más con estas realidades, con estas características. Se considera época contemporánea del siglo XIX hasta nuestros días. Casi América, Europa, América Latina, hay auge, ya hay mayor participación en este sentido literario. También aquí en la época contemporánea, pues es donde principalmente surgen estos movimientos de los cuales vamos a profundizar en un momento. Estos movimientos artísticos, el romanticismo, creo que por ahí nuestro compañero Fabricio nos decía que a él le gustaba o le gusta el romanticismo. En el caso del romanticismo, que tiene, por ejemplo, una de sus características, predominio del sentimiento sobre la razón, ¿sí? En la cuestión del idealismo, la perfección, ¿verdad? A diferencia del realismo, que trata de exponer las realidades de manera cruda, o el modernismo, que habla de avances tecnológicos,
de ciencia, tecnología. Entonces, y las vanguardias literarias. Esto, pues, es todo un tema extenso que lo tengo sintetizado en una infografía que les voy a compartir a continuación. Nada más vamos a ver de manera general para entender un poco más estos textos que son producidos en esta época o en estos últimos tiempos. El ser humano atraviesa una pérdida de identidad y la literatura va a acompañar en este proceso de búsqueda y de reencuentro. Por ejemplo, vemos la obra del Principito, ya les decía, en el caso del Principito de Antoine de Saint, que, bueno, una obra que refleja precisamente, da esas alternativas para darnos enfoque a la humanidad, ¿sí? Dado que estaban estos tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en bastantes textos, obviamente, principalmente los que están más acercados a la primer mitad del siglo XIX, pues son textos que tienen esa característica de búsqueda de identidad. ¿Por qué? Pues por todo lo que estaba pasando en ese momento, cambios sociales, políticos, guerras mundiales, guerras atómicas, invasiones, derrocamientos de regímenes, etcétera. Entonces, por eso encontramos textos que reflejan una visión del hombre como un mundo lleno de hostilidad, o puede ser, encontramos esos textos con esos fondos de visiones de hostilidad, o todo lo contrario, mundos utópicos, mundos perfectos para ofrecer una alternativa de vida, ¿verdad? Muy bien. Ya hacia la segunda mitad del siglo XX ya comienza una nueva tendencia hacia el reencuentro del sujeto. Nuevas corrientes como la sociología, psicología, musicoterapia, cromoterapia, la cuestión de los colores, entre otras, ayudan a esta búsqueda del individuo mismo. Fíjense cómo actualmente incluso es hasta una moda, ¿no? La cuestión, no importa, qué bueno que empiece por moda, ya de ahí vamos ampliando, pero la cuestión de cuidarse, la cuestión de la espiritualidad, de la paz, o sea, por eso siempre escuchamos por ahí esa expresión que nos han dicho a lo largo del tiempo nuestros maestros, que somos entes sociales. Claro, somos resultado de lo que nos ha tocado vivir en el pasado y en el presente, obviamente, somos el resultado de eso que nos toca vivir. Siempre he dicho yo que en un primer momento, cierto, en un primer momento somos resultado de nuestra sociedad, de la escuela a la que fuimos, de la cultura a la que pertenecieron nuestros padres, de las situaciones determinantes de vida, lo que hemos pasado, claro, en un primer momento. Pero conforme nos vamos desarrollando a nosotros mismos espiritualmente, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, etcétera, pues tomamos una dimensión mucho más profunda y mucho más extensa que solo nuestra cultura, ¿no? Y es donde viene una liberación, una conexión más profunda con nuestro planeta y con cada uno de los seres que poblamos este espacio tan, pues tan hermoso y tan extraordinario, tan perfectamente diseñado. Dicen que Dios debe saber de arte, ¿verdad? Porque, híjole, cada una de estas creaciones en la naturaleza que no hay artista que se le asemeje. Entonces, en la literatura, ya decíamos, ya hacia la segunda mitad del siglo XX, manifiesta la necesidad de un mundo utópico o fantasioso para el ser humano, claro, pues por todo lo que se acababa de pasar. Eh, entonces, vamos a ver, dijimos que en este periodo histórico surgen los ismos
o movimientos de vanguardia. Fíjense, solo hicimos aquí revisamos principales características, periodos, localizaciones geográficas de las épocas literarias. Ahora vamos a ver esos movimientos de vanguardia que los estamos utilizando también para dar respuesta a nuestras actividades integradoras de esta semana. Entonces, pues esto te lo comparto a través de esta infografía porque te digo, son temas obviamente extensos, pero trato de hacerlo lo más sencillo posible, lo más sintético posible, lo más creativo también, por ejemplo, ahorita a través de esta infografía. Entonces, ya decía, ¿qué son los movimientos literarios? El movimiento literario, haz de cuenta que es como una moda, como un estilo. No sé, por ejemplo, yo recuerdo en algún momento, por allá en mi adolescencia, que hubo un tiempo donde se usaban los pantalones acampanados. A mí me tocó un tiempo esa moda, recordando un poco otra época más anterior, que por allá la cuestión sesentera, ¿verdad? Fue una moda, un estilo. Esto por hablarles de una manera así sencilla, ¿no? Que se comprenda sencilla y ahorita vamos a profundizar. Luego viene otra moda donde se empiezan a utilizar los pantalones más holgados, más flojos, más sueltos. Y luego llega otra moda, como la que tenemos actualmente, donde es todo lo contrario, pantalones súper entallados para ambos sexos, tanto hombres como mujeres, modas, estilos, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con los movimientos literarios, son modas, son estilos, cada uno de ellos viene a romper con los estándares del movimiento anterior. Llega un movimiento, se establece y dice, nosotros consideramos que el mejor arte, música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y cine, es el que tiene exceso en la forma, el que refleja tal cual la realidad. Y luego al tiempo surge otro movimiento. No, nosotros decimos todo lo contrario, ustedes estaban equivocados. Ahora vamos a ser mucho más sencillos y eso es lo ideal, eso es lo correcto dentro del arte. Y así sucesivamente. ¿Qué les digo? Somos muy, somos muy curiosos los seres humanos. Siempre estamos tratando de estar a la vanguardia, precisamente, ¿no? Movimientos de vanguardia lo vemos incluso en las generaciones, ¿verdad? Nosotros cuando fuimos adolescentes creíamos que teníamos el mejor pensamiento, que nuestros padres eran un poco anticuados quizá, ¿no? Que nosotros estábamos así en el top de la filosofía, de la visión y demás. Luego pasa el tiempo, llegan los jóvenes, nuestros hijos y demás, véanlos en este momento. Ellos creen traer las mejores ideas, los mejores conceptos, la mejor moda, así a lo largo de la historia de la humanidad. Es algo que ha sido recurrente. Bueno, entonces, estos son los movimientos literarios. Es importante conocer los movimientos porque hay obras literarias que representan precisamente, que son una fiel representación de cada uno de estos movimientos. Entonces, como les decía en clases anteriores, por ejemplo, vamos a ver el primer movimiento aquí, que es el romanticismo, el preferido de nuestro compañero Fabricio. Eh, el romanticismo. Dice el romanticismo que rompe con el orden
y las características del clasicismo del siglo XV al XVIII. Da la prioridad a la expresión artística sobre la forma y la estructura grecorromana clásica. Los románticos buscan originalidad y expresión del autor mezclados con el arte, resultado de los cambios políticos que se dan en Europa durante esa época. Predominan los ideales de libertad, hay idealismo en el romanticismo, las ideas son prioridad, la soberanía, la revolución industrial y la movilidad social. Entonces, por eso les digo, no podemos entender un texto si no hacemos ese análisis, si no tenemos la comprensión de dónde surgió, porque cada texto es resultado de esas situaciones sociales, políticas, culturales, bélicas, artísticas, económicas. Y si no, no habría una comprensión adecuada, un entendimiento adecuado de los textos. ¿Qué características tiene el romanticismo? Por ejemplo, aquí hacemos un breve paréntesis o ponemos signos aquí de admiración o atención aquí en esta parte. Si en estas obras que estamos leyendo en esta semana, Mary Shelley y Leonora Carrington, Frankenstein y La debutante, respectivamente, si nosotros al momento de leer estos textos encontramos en el texto que hay individualismo, se expresa el yo con el arte, hay subjetivismo, se reflejan las visiones personales, las ideas, con compasión, da importancia a las costumbres, a las ideas, el nacionalismo, a defender la patria, irracionalismo, da importancia a los sueños, a las emociones, a las fantasías. Si hay exotismo en el texto, se usa como ambiente países desconocidos, épocas pasadas. Libertad, importancia a los sentimientos, de modo que se definen algunos actos. A ver, aquí nos escriben. Cierto, nos dice por aquí Alma a su compañero que es una buena elección el romanticismo. Muy profundo en los sentimientos, así es. Cuestión de gustos, ¿no? Ahorita que veamos los demás movimientos, nos compartirás, Alma, cuál es tu preferido, cuál te gusta más. Así es muy interesante que nos demos cuenta de con cuál movimiento conectamos más y nos damos cuenta que entonces nuestras ideas no son tan originales del todo, que vienen de algún movimiento anterior que ya se vivió. Por lo regular estamos viviendo estos ciclos. Entonces por eso les digo, el tener este conocimiento pues nos da mayor fundamento, nos hace pues más libres. Entonces, si encontramos estas características en una obra literaria, entonces podremos decir, esta obra representa al romanticismo o es ojo, porque aquí luego a veces hay confusión. No es lo mismo el mundo posible que el movimiento al que pertenece. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, no se vayan a confundir porque luego hay confusión. Otra duda para otro aspecto en lo cual a veces hay equivocaciones y aprovecho pues para comentarles, para los que pues participan en las sesiones y quienes ven las grabaciones, pues puedan tener ese extra, ¿no? Y no equivocarse en esa parte. Se nos pide también que identifiquemos el movimiento y algunas frases que representen las características del movimiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos la obra de Frankenstein pertenece al romanticismo, ok, entonces tendremos que encontrar
en el texto frases, citas, donde se expresen los sentimientos o donde se exprese el yo con el arte, donde haya evidencia, pues, de estas características. Porque luego alguien dice, bueno, esto es una obra romántica porque hay individualismo, subjetivismo. No, no, no. Claro, a ver, demuéstrame que hay estas características. Ah, claro, al momento de leer te das cuenta que en el texto da importancia a los, en un fragmento se da importancia a las emociones y a las fantasías, a los sueños. Ah, entonces ese fragmento lo pones como ejemplo para evidenciar que esa obra pertenece al romanticismo, al surrealismo o al movimiento en el que tú hayas identificado. Fíjense, el realismo, todo lo contrario al romanticismo. Acá el realismo nace como respuesta a las necesidades de la burguesía surgida por la revolución industrial. Fíjense cómo cada movimiento tiene que ver con acontecimientos sociales, políticos, culturales, bélicos, naturales, etcétera, etcétera. Entonces, busca representar tal cual la sociedad, tal cual la realidad como es, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué encontramos en el realismo? Objetividad, claro, reflejar la realidad tal cual. Narrador omnisciente, lo sabe todo. Realidad vulgar, temas tomados de la realidad, nada fantástico o mágico. Protagonista único, los textos se centran en una sola persona y cómo se debate entre lo que quiere y entre lo que dicta la sociedad, algo realista. Evita adornos innecesarios, a diferencia de otros movimientos que quieren darle mucha fortaleza a los adornos. El modernismo, que se da en un contexto latinoamericano, toma inspiración de las formas francesas. Por ejemplo, aquí ya hemos visto obras de el gran Rubén Darío, es el máximo exponente literario del modernismo. ¿Qué encontramos en una obra moderna? Refinamiento, ¿sí? Opuesto al mal gusto, exotismo, lugares lejanos, cosmopolita, sale del regionalismo, ¿sí? El extranjero, grandes ciudades, contradicción patriótica, rechaza lo burgués, busca regresar a la España absolutista, verso libre, que es una forma de expresarse, de crear poesía de una manera, digamos que más sencilla, porque hay formas más complejas. El verso libre no tiene medida exacta. Por ejemplo, el soneto es mucho, mucho, muy complejo. 14 versos en decasílabos. Entonces, formas muy específicas y diversidad lingüística. Y ahora lo que conocemos como las vanguardias literarias, que surgen como espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros encontramos en la obra que habla de avances tecnológicos, de multitudes urbanas, de velocidad, de dinamismo, es una obra futurista. El dadaísmo es antiartístico, antiliterario y antipoético. Y a lo mejor ustedes dirán, a ver, ¿cómo eso es incoherente? Si lo que busca la literatura es al contrario, pues tener como mucha coherencia, muy artístico, muy literario. Ah, bueno, para que vean qué modas andamos inventando, claro, hay toda una profundidad, ¿no? Cada movimiento impacta a las bellas artes. Aquí les puse imágenes que representan a cada movimiento. El futurismo, el dadaísmo, fíjense, a pesar de que en la literatura es antiartístico, antiliterario, acá en la pintura se puede ver la parte antiartística, antiliteraria, como, pues miren, formas que no tienen nada que ver una con la otra, pero esas son sus maneras, sus formas. Surrealismo expresa de forma automática los pensamientos conscientes e inconscientes, sin filtros morales o racionales, ojo,
Si nosotros encontramos esas características en la obra de la debutante o en la obra de Frankenstein, si los sueños cobran importancia, si busca trascender lo real a partir del impulso psíquico, de lo imaginario y lo irracional, entonces es una obra surrealista. El cubismo manifiesta diferentes puntos de vista, utiliza los caligramas, ¿sí? Esas formas de hacer poesía, dándole forma a los versos literalmente de lo que está hablando. Por ejemplo, si va a hablar de la rosa, si el poema habla de la rosa, bueno, le da forma literalmente, los versos le dan forma a una rosa. Tenemos a el creacionismo, que habla precisamente de la creación, temas relacionados con el origen. El expresionismo se caracteriza por el pesimismo, el inconformismo, o el ultraísmo, que usa las metáforas, omite conectores, y alguien diría, bueno, ¿cómo va a omitir conectores si eso hace que se pierda la coherencia? Bueno, así es cada uno de estos movimientos. Entonces, súper interesante, como les decía en sesiones anteriores. Ahora, por eso se me hace un tema muy, muy interesante este de los sismos y todo lo que hemos estado viendo, porque podemos ir ahora, cuando vayamos a una exposición de arte, a algún museo, a algún pueblo mágico, cuando leemos una obra literaria, ya no nada más se queda en esa interpretación simple de me gusta, no me gusta, qué bonito, qué feo. No, ahora decimos, claro, esa pintura es dadaísta. ¿Sí? ¿Por qué es dadaísta? Porque no le veo coherencia en las formas. No le veo coherencia en las formas. ¿Y qué representa con eso? Alguien diría, bueno, yo no lo entiendo. ¿Qué trata de esto? ¿Qué representa? Para mí no representa nada. Pero ustedes o alguien ya conoce el dadaísmo y sabe que estas formas están cuestionando la existencia del arte. Es antiartístico. Entonces, habla de toda una filosofía, de toda una manera de pensar, de toda una corriente. Picasso era cubista precisamente, Fabricio, era cubista principalmente Picasso, así es. Muy bien, hemos llegado al cierre de nuestra sesión. Tenemos 3 minutos. Me gustaría escucharles alguna duda, algún comentario. ¿Qué les pareció esta sesión, estos temas, sugerencias, comentarios, lo que ustedes quieran compartir? Les escucho en estos minutitos. ¿Les quedó claro? Lo que ustedes gusten compartir, adelante. Vamos a ver. Fabricio, te escuchamos. Estuvo muy bien la sesión de hoy, en que fuimos pocos, pero estuvo bastante interesante. Y creo que se logró como entablar más puntos centrales acerca de todo, porque la verdad luego sí la literatura tiene algunas cuestiones que sí nos desorientan a lo que estamos haciendo, en especial con las actividades que tenemos en estos días, las Claro, actividades integradoras. y es extenso, ¿verdad, Fabricio? Entonces, con estos espacios, pues ya podemos como, además de lo que leemos en los recursos de la semana y las actividades que hacemos, ya con esta explicación como que nos familiarizamos más, perdemos más el miedo, entendemos mejor y por lo tanto realizamos mejor nuestras actividades. Y además, lo principal, como les he venido comentando, pues es que todo esto tenga un impacto en nuestra vida, Fabricio, que seamos más soñadores, que seamos más creativos, que seamos más empáticos con el entorno que nos rodea, que busquemos más respuestas, que no nos quedemos con una sola visión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Alma, ¿alguien más? ¿Algún comentario, Alma? Si no, daremos por concluido nuestra
nuestro espacio. Gracias, nos dice nuestra compañera Alma. Bueno, entonces con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Gracias por acompañarnos de manera síncrona. A nuestros compañeros, en este caso Alma, Delia y Fabricio, gracias por acompañarnos de manera síncrona. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ojalá que se hayan llevado un aprendizaje más, que seamos más sensibles a la literatura, al arte y que lo vivamos en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima, nos vemos. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Hasta pronto.